Y hoy veremos los últimos versículos del capítulo 1. Ha sido un capítulo extenso, 45 versículos, y nos ha tomado 4 domingos. Este es el cuarto domingo. Y hoy veremos esta porción, la última del capítulo, bajo este título que espero a lo largo de la exposición sea inteligible, sea comprensible, de la exclusión, perdón, a la comunión. Ajá. Así que procederé primero a dar lectura al texto que estaremos explorando en el resto de este segmento, donde estudiamos juntos el texto bíblico. Leeré Marcos 1 del 29 al 45 en esta traducción que les ofrezco. E inmediatamente de la sinagoga saliendo, fueron a la casa de Simón y Andreas con Jacobos y Joanes. Ahora bien, la suegra de Simón yacía recostada padeciendo de fiebre. E inmediatamente le dicen, sí, ahí está. Gracias, hermano. Gracias. Sí, perdón por esta pausa técnica. Está, creo que sí, ya está bien de nuevo. Así que vuelvo a leer nuevamente el texto el texto que estaremos explorando juntos el resto de esta sesión. Marcos 1, del 29 al 45. E inmediatamente y Andreas con Jacobos y Joanes. Ahora bien, la suegra de Simón yacía recostada padeciendo de fiebre, e inmediatamente le dicen o le avisan sobre ella, y acercándose, la levantó haciendo la mano de ella y abandonó a ella la fiebre y servía a ellos. 1:32. Ahora bien, el anochecer llegando a darse, cuando se puso el sol, estaban trayendo hacia él a todos los que tienen algún mal y a los que están poseídos por un demonio. Y estaba toda la ciudad o todo el pueblo reuniéndose en la puerta, y curó a muchos teniendo algún mal con varias clases de enfermedades, y a muchos demonios echó fuera, y no permitía hablar a los demonios, pues le conocían. Y de madrugada, muy de noche, levantándose, salió y partió hacia un lugar aislado o solitario, y allí estaba orando. Y le buscó ávidamente Simón y quienes con él le seguían, y lo encontraron, y dicen a él: todos te buscan. Y dice a ellos, o responde a ellos: dirijámonos a otro sitio, a los que tienen villas urbanas, de modo que también ahí proclamen en voz alta, ya que para esto salí fuera. Y fue proclamando en las sinagogas de ellos por toda la región de la Galilea, y a los demonios echando fuera. Y
va hacia o viene hacia él un leproso, implorándole y arrodillándose y diciéndole, si quisieras, serías capaz de limpiarme. Y sintiendo compasión, extendiendo la mano de él, lo tocó y dice a él, quiero, sé limpio. E inmediatamente se apartó de él la lepra y fue limpiado. Y advirtiéndole seriamente, inmediatamente le echó fuera y dice a él, presta atención, con ninguno nada digas, más bien avanza tú mismo, muéstrate al sacerdote y trae lo concerniente a la purificación tuya, la cual ordenó Moisés, para testimonio o evidencia a ellos. Pero quien salía fuera comenzó a proclamar en voz alta sobremanera y a difundir el relato, de modo que ya no más él es capaz públicamente a una ciudad o pueblo a entrar. Más bien, fuera, en lugares aislados o solitarios estaba y venían a él de todos lados. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto. Es Marcos 1 del 29 al 45. Y en unos momentos, bueno, en la medida en que vayamos avanzando en esta exploración del texto, haremos algunas observaciones de lo singular que es la manera en que escribe Marcos, por lo menos en griego. Ahora bien, dado el tema que asoma en este texto, quisiera acercarme o iniciar de la siguiente forma. Ah, en el Reino Unido, el gobierno hace ya un par de años instaló o promovió o impulsó una suerte de consulta o investigación sobre cómo en general se procedió. ah, Perdón, ¿todo bien? Sí. Gracias, gracias, no me había percatado de esto, perdón. Sí, ¿cómo decía, en el Reino Unido el gobierno impulsó esta iniciativa, una suerte de consulta o investigación de cómo respondieron ellos, o sea, no solo el gobierno, en realidad toda la sociedad, a la pandemia del COVID, y lleva ha iniciado este esfuerzo, se está llevando a cabo este esfuerzo. Hay todo un sitio web que está publicando, divulgando información y dice lo siguiente, esto es lo primero que ofrece a manera de información este sitio web. Dice, ¿qué es la investigación o la consulta COVID-19 Reino Unido? Bueno, es la investigación se ha puesto en marcha para examinar la respuesta a y el impacto de la pandemia de COVID-19 y aprender lecciones para el futuro. Esa es su intención, ¿verdad? Revisar cómo lo hicieron y aprender de ello en esencia. El trabajo de investigación se enmarca en los términos de referencia. Bueno, llegaron a un acuerdo en cuanto a la metodología, digamos, iban a avanzar por módulos o por áreas o por temas y así iban a estar explorando juntos cómo lo hicieron, evaluando cómo lo hicieron con miras a prepararse para el porvenir. Por cierto, por ejemplo, desde que se comienza digamos, a llevar registro de una manera formal, marzo 1 del 2020 hasta, digamos, haciendo un corte 2 años después, marzo 2022, quizá ya había pasado lo fuerte de la pandemia. Ese fue más o menos digamos, el corte de caja, como a veces se dice, o sea, cuántas muertes así se acumularon en ese espacio de 2 años, de marzo 2020 a marzo 2022. Y en el registro que lleva la Organización Mundial de la Salud, bueno, en primer lugar aparece Estados Unidos. En segundo aparece, bueno, en esta gráfica está Brasil, Rusia, México, Reino Unido. Entonces pueden ver, Reino Unido cruzó, eh, bueno, llegó, de hecho llegó a la barrera de los 200,000 personas, un poquito más que fallecieron de COVID. ¿Va? Así que, desde luego, ellos se plantean
qué hicimos, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos y cómo podemos estar mejor preparados? No sé si en el caso mexicano en algún momento se haga algo similar, ¿verdad? De que se evalúe cómo se hizo, cómo se respondió. En el caso mexicano, debo decir, oficialmente, de acuerdo al INEGI, ah, hubo más de 300,000 personas que su muerte fue registrada como a causa de COVID. Y además el INEGI también reporta que hubo un exceso de muertes de 500,000 personas al menos, ¿ah? Así que si se suman los dos componentes, fueron probablemente 800,000 personas que fallecieron a consecuencia o por implicaciones de COVID. En el caso mexicano solo menciono eso. Bueno, así que volviendo a este tema, dice en este informe, en este primer informe, este primer reporte, repito, va a ser modular de lo que están evaluando ellos allá, cómo lo hicieron. Y dice así, estos son unos extractos de este informe. Dice, en el año 2019 era ampliamente aceptado, así lo dice este texto, tanto en el Reino Unido como fuera de él, que el Reino Unido no solo estaba preparado adecuadamente, pero era uno de los países con las mejores prácticas en el mundo para responder a una pandemia. Eso era una presunción, se asumía eso. Dice, este informe concluye que en realidad el Reino Unido estaba mal preparado para tratar con una emergencia catastrófica, menos aún para la pandemia del coronavirus que de hecho le golpeó. De hecho, la pregunta sería, ¿quién estaba preparado a nivel mundial? ¿Quién? En el año 2020, el Reino Unido careció de resiliencia. Yendo en modo pandemia, hubo una desaceleración en la mejora de la salud y las desigualdades de la salud se ampliaron, elevados niveles preexistentes de enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades respiratorias y obesidad y niveles generales de salud precaria y desigualdades de salud indicaban que el Reino Unido era más vulnerable. Los servicios públicos, especialmente el cuidado médico y social, llegaron a estar cerca o quizá más allá de su capacidad en tiempos normales. Y de hecho, en este informe, a manera de antecedente, presentan una lista de lo que va del siglo XIX, finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX y lo que iba del siglo XXI, de las recientes epidemias, digamos, notables, y entre ellas está ahí en el del 2009, surge aquí en México lo que se llamó la influencia H1N1, si alcanzo a leer bien. Sí, pero entre otras, hace un recuento de cómo estaban las condiciones previas a cuando surge el coronavirus SARS-CoV-2 o coloquialmente COVID-19. ¿No? Y bueno, otro extracto dice, si el Reino Unido hubiera estado mejor preparado para y sido más resiliente ante la pandemia, algunos de los costos financieros y humanos podrían haberse evitado. Muchas de las decisiones difíciles de los que elaboran políticas públicas tuvieron que tomar, hubieran sido hechas en un contexto muy diferente. Preparación y resiliencia de todo un sistema de emergencia civil debe ser considerado de la misma manera que abordamos la amenaza de una nación hostil. Esa es la promesa. Este sistema de emergencia civil ante una pandemia debe estar a la par de así como el gobierno se organiza, se prepara ante una amenaza de una invasión, digamos, o un ataque de otro país. ¿Eh? Entonces, la salud y la guerra, si lo quieren verlo así, recurre a esta idea, este informe. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera, antes de explorar el texto de Marcos que estaremos um, siguiendo, brevemente reiterar, estamos leyendo, estudiando, explorando un documento que surge, que emana en el siglo primero después de Cristo, en esa zona del mundo, los alrededores del Mediterráneo, especialmente la costa este del Mediterráneo, muy presente en estos días en las noticias y de hecho mañana 7 de octubre, será un año de los eventos que detonaron este conflicto en esa región. Mañana será un año, así que se escuchará muchísimo las noticias al respecto. Pero ahí estamos, primer siglo, estamos leyendo eventos que ocurrieron en el primer siglo en esa zona del mundo.
entonces controlada, regida por el Imperio Británico. Y en estas primeras dos sesiones vimos si me permiten decirlo, este prefacio, este prólogo del Evangelio según Marcos, un tanto denso teológicamente hablando. Vimos esa primera frase, expresión íncipe, en el término técnico, con el que inaugura este documento, y después cómo nos presenta primero al mensajero, en términos teológicos y luego en términos históricos, es decir, la figura de Juan el Bautista, y posteriormente, a través de un par de visiones, este es el lenguaje que utiliza Marcos, nos presenta a esta figura, a esta de la que decía Juan, el que viene, es el más fuerte, el más poderoso, el que los va a sumergir con el Espíritu Santo. Y así nos presentan estas dos visiones a esta figura. Ese es el lenguaje que utiliza Marcos. Una primera visión, estos cielos separados; una segunda visión donde el Espíritu le lleva a esta zona deshabitada, despoblada, el desierto. Y ahí nos presenta esta escena cósmica, si me permiten. Esta es una licencia artística. Este es más o menos lo que comunica Marcos en esta visión. El Espíritu lleva a Jesús a esta zona, digamos, etérea. Eso es una visión. Y ahí está Jesús, esta figura humana, si quieren verlo así. Y están estos animales silvestres, nos dice. Digamos, ahí hay un par de animales, pero nos dice que ahí está el Espíritu como una suerte, simbolizado, digamos, como una suerte de paloma, ¿verdad? Pero nos habla de un personaje siniestro. Allí está el adversario. Satanás es el vocablo en griego, el adversario, y nos dice que este adversario pone a prueba, o mejor dicho, tienta a el más fuerte, a el más poderoso, a esta figura humana, ¿verdad? Por 40 días, y también nos dice que ángeles le sirven o le servían a esta figura humana, ¿eh? Así que lo que nos está comunicando a su manera Marcos en ese lenguaje es esta visión, una visión de alcance cósmico, cielos y tierra. Está el espíritu, están los ángeles y está ese personaje siniestro, el adversario, en griego, Satanás, ¿eh? Y ahí está esa figura humana con estos animales que le rodean. Y decíamos en aquella ocasión, ¿verdad? Esta visión en realidad no es novedad, simplemente Marcos nos invita a acercarnos a apreciar esta visión teniendo en cuenta el texto de la narrativa bíblica, especialmente el texto de Génesis 1 y Génesis 2. Cuando uno lee Génesis 1 del 2 al 3, como en su momento vimos esa serie, llegábamos, y de nueva cuenta con esta licencia artística que me tomó, veíamos ¿ya? El domo, los cielos arriba, las aguas abajo, en medio este segmento de tierra, y allí en ese segmento de tierra seca tenemos esta flora, esta fauna y el ser humano en su modalidad hombre y mujer que rigen en esa creación, ¿va? Reciben este llamado conjunto, esta vocación conjunta a regir, a cuidar de la creación, y esa creación incluye a los seres animales silvestres, pero ahí está. Y en esencia, lo que nos plantea Marcos en esa visión es un eco, es una alusión a este primer gran relato con el que inicia el texto bíblico, con el que inicia la gran narrativa, ¿verdad? Génesis 1, allí está el ser humano en su modalidad hombre y mujer, que rigen, que cuidan de la creación, y tenemos cielos y tierras, por así decirlo. Eh, eh, y de nueva cuenta, cuando uno sigue leyendo en Génesis 2, leímos también cuando vimos esa serie, vimos Génesis 2 del 4 al 25, vimos cómo gradualmente hay esta gradación del espacio, pero de una manera singular, especial, destaca ese jardín en Edén, y en ese jardín en Edén está de nueva cuenta el ser humano, en su modalidad también hombre, mujer, y tienen allí en ese jardín estos animales a los que ellos dan un nombre y personalmente cuidan de ellos, un jardín que podar, que cuidar, que atender, y allí están en comunión, allí está la presencia de Yahvé Dios, como explícitamente lo dice Génesis 3:8. Así que de nueva cuenta, Génesis 1, Génesis 2, entre otras cosas, comunican esta idea, esta armonía cósmica, cielos, tierra, ser humano, su modalidad hombre o mujer, que cuidan, que
de la creación. O sea, en Génesis 1 es una visión a nivel cósmico, en Génesis 2 es una visión más localizada. ¿Va? Vimos el jardín ubicado en algún lugar en el antiguo cercano oriente, pero esa es la idea. Así que cuando Marcos nos presenta esta visión de Jesús, el Espíritu le lleva a ese lugar y vemos a Jesús rodeado de estos animales silvestres, pues evoca esta idea. Y la intención de esa visión es comunicar, ¿va? Lo que está por narrar el Evangelio, lo que nos va a contar acerca de esta figura, acerca de Jesús, tiene que ver con esto. Dios se propone a través de Jesús reivindicar, restaurar, a sanar, curar aquello que fue afectado, trastocado en la creación original. A eso nos está anticipando, porque también si recuerdan, vimos al final de esta serie de Génesis 1:11, por lo menos el texto habla de tres desafíos, pero el primero especialmente, hay un animal, un personaje siniestro otra vez, ¿eh? Que le susurra, que le plantea, que le sugiere al ser humano, primero a la mujer y con ella al hombre, ser como Elohim. Ellos son seres humanos, en el texto sobre ellos son Adam, es la categoría ontológica, y les propone ser Elohim, ser lo que no son. Y les atrae, les llama la atención esa idea y lo intentan, ¿va? Y desafían al creador y eso trae consecuencias devastadoras, cósmicas, de hecho, ¿va? Entre otras, se acentúa la mortalidad del ser humano, así concluye Génesis 3. Pero no solo eso, también son echados del jardín. Hay esta exclusión, esta marginación, esta consecuencia, ¿no? Se rompe, se fractura esa comunión que había entre creador y criatura. O sea, se rompe, se fractura y ser humano es echado de ese jardín. Bueno, eso lo tendremos presente porque esa es la intención de lo que va a estar haciendo Jesús con sus acciones, con su despliegue de poder. En última instancia, lo que procura es que el ser humano vuelva a esa intimidad, a esa comunión con Dios. Por eso el título de esta sesión va exclusión y comunión, como veremos en un momento. Y de hecho, al final de Génesis 3, eso es lo que ocurre, ¿eh? Ya no están el ser humano, hombre y mujer, en el jardín, han sido echados del jardín, están fuera del jardín. Algo pasó, algo ocurrió, algo terrible ocurrió. Bueno, si eso lo tenemos en mente, nos ayudará a apreciar lo que estaremos por leer a continuación. Ahí comenzamos, ¿no? Con esta primer curación. 1:29, e inmediatamente de la sinagoga saliendo, recuerden la sesión pasada, el texto previo, Jesús andaba en Capernaum, ya venían con él 4 personas que le estaban siguiendo, ¿eh? Los hermanos Simón y Andrés y los hermanos Jacobo y Juan, ¿eh? Ya eran 4 detrás del 4 con él, ¿eh? Nos había llamado en esa zona de la Galilea y ingresaron, estuvieron en una sinagoga, y recuerden, allí Jesús enseñó con autoridad, y no solo eso, sino liberó a una persona oprimida, hecha a menos por un espíritu inmundo o un espíritu impuro, ¿eh? Y todo el mundo se quedó asombrado, atónito por esto que atestiguó. Bueno, estaban en la sinagoga y recordemos, era un Shabbat. Y por cierto, ¿eh? El Shabbat evoca eso. Génesis 1, Dios crea los cielos, la tierra en 6 días, nos dice después Éxodo, así lo sintetó, y en el séptimo día Yahvé Dios descansa. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en el mundo que se celebra el Shabbat, pero hay una persona con un espíritu impuro o inmundo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Que ahora, en vez de celebrar lo que cuenta Génesis 1, y a su manera también Génesis 2, ahora la realidad es que ese orden de Génesis 1, Génesis 2, algo le ha pasado al punto que ahora vemos un ser humano en el Shabbat, hecho menos, disminuido por este espíritu que lo oprime, lo socava, lo hace menos, lo deshumaniza, ¿no? Y a eso viene Jesús, a restaurar a esta criatura como fue al principio, ¿verdad? Entonces en el Shabbat hay una anomalía, hay una normalidad y viene Jesús a atenderla. Bueno, habiendo hecho eso, nos dice que sale de la sinagoga y probablemente esta fue la iniciativa de Simón. Simón los invita a Jesús y a los otros, uh, como él, a los otros discípulos, vamos a usar ya el término, así que van a la casa de Simón y Andreas, ¿eh? Probablemente aquí es donde vivían estos hermanos.
Decíamos que en el Evangelio según Juan decía que eran originarios de Betsaida y vimos en ese mapa Betsaida y Cafarnaúm están relativamente cercas, quizá allí nacieron, pero de alguna manera ahora están radicando en Cafarnaúm y ahí vive Simón, ahí vive, como veremos, vive con su esposa, ¿va? Ahí vive su hermano Andrés. El texto, en el Nuevo Testamento no indica que Andrés estuviese casado, simplemente se refiere a Andrés como tal. Y entonces, por lo menos está Simón, su esposa, la suegra de Simón y también el hermano de Simón. En ese espacio ahí convivían estas familias. Así que va Jesús con ellos. Va con ellos, atiende la invitación de Simón, ingresan a la casa de Simón, pero le dicen, la suegra de Simón yacía recostada padeciendo de fiebre. Quizá, quizá en ese momento, es decir, ¿en qué momento cayó enferma la suegra de Simón? Quizá no lo sabía Simón, ¿no? Todo el tiempo, todo el día ha estado fuera, es el Shabbat, han andado con Jesús, y llegan a la casa y se enteran de que la suegra de Simón sufre, padece de fiebre, y dice el texto, inmediatamente le avisan o le dicen a Jesús sobre ella. ¿Por qué? Es porque ya vieron esos precedentes. Jesús, si Jesús pudo liberar a una persona de un espíritu oprimido, quizá pueda también sanar o curar a alguien. No lo dice el texto, ¿va? Pero hacen esa inferencia. Es muy factible, muy probable que si Jesús pudo liberar a una persona de un espíritu inmundo, quizá pueda hacer algo con esta situación. Y en efecto, Jesús se acerca, solo le levanta la mano, le toma la mano, la levanta, y vean cómo lo comunica el texto. Abandonó a ella la fiebre, ¿verdad? O sea, personifica la fiebre de repente adquiere vida, pero huye, se va, la deja. Así como el espíritu, ¿verdad? Se va y deja a ese ser humano, ahora la fiebre deja a esta persona, a esta mujer. ¿Y qué es lo que hace ella? Hace lo que probablemente era si me permiten decirlo así, lo suyo, a su vocación, sirve a los demás, y en este caso sirve a sus visitas, ¿no? Sirve a Jesús, sirve a Jacobo, sirve a Juan, y de paso al yerno y, y quizás a su hijo, ¿no? Así que vemos este primer acto. Marcos se toma la extensión suficiente para narrar este episodio quizá un tanto ordinario. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido fiebre, a veces muy intensa, y cuando fue el COVID, algunos de nosotros nos dio muy duro la fiebre, ¿no? Pero eso, Jesús solo basta que la tome de la mano, la levanta y la fiebre le deja. Ahora, repito, esto ocurre allí en Cafarnaúm, presumiblemente salen de la sinagoga, van a la casa de Simón, esa es la zona donde se encuentra Cafarnaúm, pero ah, eh, bueno, quisiera decir algo. Ya vimos Génesis 1, Génesis 2. Hay algo en el Shabbat que no estaba bien, ¿va? En este orden creado por Dios, algo había pasado. Pero además, si uno sigue leyendo el texto bíblico, uno se encuentra con esta primer gran declaración de Yahvé Dios con respecto a su pueblo en Éxodo 15, ¿no? En Éxodo 15, en ese momento, Éxodo 15 inicia con este canto, esta celebración de júbilo, y hay danza incluso, ¿no? Primero Moisés y después su hermana. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay ese júbilo? Porque han dejado atrás Egipto, cruzaron las aguas, y eso fue un evento extraordinario, ¿eh? Dios abrió para ellos las aguas del mar, cruzan, finalmente se queda atrás Egipto, se queda atrás la opresión, se queda atrás ese tiempo difícil que vivió el pueblo israelita, ¿verdad? Y ahora vienen a estar con Dios, a ser pueblo de Dios. Y eventualmente Yahvé Dios va a entrar en un pacto con ellos. De hecho, lo anticipa unos versículos previos. Pero entre otras cosas, esto es lo que les dice Yahvé Dios, ¿eh? Ese acto de dejar las aguas se conoce como la Yeshua de Yahvé, ¿verdad? La liberación, la salvación de Yahvé. Bueno, después viene este texto y dice, y dijo, entre otras cosas, dijo Yahvé, si al escuchar, escuchas la voz de Yahvé, es un típico hebraísmo, si al escuchar, escuchas la voz de Yahvé, Dios tuyo,
y lo recto a los ojos de él hicieras, y prestaras atención a los mandamientos de él, y guardaras todos los estatutos de él, ¿sí? Eh, Entonces, toda enfermedad que puse o que coloqué o que incluso permití en Egipto, no pondré, no colocaré o no permitiré en ti, pues yo, Yahvé, quien te cura soy. Y ahí se compromete Yahvé Dios. Una de las evidencias de esta interacción, de esta comunión entre creador y criaturas, ¿verdad? Ya enmarcadas en este pacto, ¿verdad? Una de las signos, una de las señales, uno de los símbolos de esa nueva relación es que Él va a sanar, Él va a curar, ¿verdad? Eso era parte de este compromiso de Yahvé Dios con su pueblo. Así como al principio en Génesis 1, Génesis 2, en ese momento no hay signo alguno todavía de enfermedad. Así que es como al principio, es como evocar el principio. Yahvé Dios con sus criaturas, no hay ocasión para la enfermedad, todavía no había esa ocasión para la muerte. El ser humano era un ser mortal, pero todavía no estaba determinada no se había acentuado su mortalidad. Eso es consecuencia del pecado. Y así que aquí tenemos esto, ¿eh? Les libera, les rescata, les recupera para sí, digamos, ¿eh? Y este es parte del compromiso, ¿eh? Si tú eres mi pueblo, entonces yo soy quien te curo. Esa es la prerrogativa de Dios, ¿eh? Y eso es en cierto sentido lo que está haciendo Jesús, ¿eh? Jesús a su manera está evocando, está aludiendo a esta prerrogativa de Yahvé Dios. Cuando el pueblo de Dios, cuando una persona da ese viraje y entra en esta comunión con Yahvé Dios, tenemos una de las maneras en que se expresa esta comunión, ¿va? Es que Dios tiene esa prerrogativa de sanar, de curar. Es parte de lo suyo, ¿va? Quiere vida completa. Eso es parte de la shalom, digamos, de la que se habla después, ¿no? No solo eso, no solo eso. Más adelante pasa el tiempo, pasan todas estas experiencias, primero en el desierto y después ya Moisés avisorando a la distancia la tierra prometida hasta en vísperas del ingreso, que no ocurre con Moisés, ¿va? Pero en Deuteronomio 7, así entonces te recuento de todos los años que han vivido, alrededor de 40 ahí en el desierto, y dice lo siguiente en este mensaje, en este discurso, entre otras, dice, hará virar Yahvé de ti toda enfermedad y todos los malos padecimientos de Egipto que has conocido, no pondrá otra vez, o no colocará, o no permitirá en ti, y los dará a todos los que te oigan. Entonces, es un signo, una señal, ¿no? De la condición de esta comunión entre Yahvé, Dios y su pueblo, de él ser Dios y de ellos ser pueblo en los términos que él lo deseaba. Por eso tenemos todo el libro de Éxodo, toda la Torah, digamos, es parte que él hará virar, hará que se vaya, ¿no? Hará que se aleje, hará que te abandone, que se vaya toda enfermedad, así como la fiebre que deja a la suegra de Pedro, la fiebre se va, así en ese sentido, la enfermedad vira, se da media vuelta y se marcha, se va, te deja, se aleja de ti, no va a estar contigo, ¿va? Nuevamente, así que tenemos en Éxodo y en Deuteronomio esta afirmación, ¿va? Un signo, una señal de esta comunión, de este reencuentro de la criatura con el Creador en los términos del Creador, entre otras, es que la enfermedad deja de estar ahí, ¿no? Así que Jesús viene y llega a un tiempo y una circunstancia donde es palpable, es tangible la enfermedad. Ahí estaba, signo de que no está bien esa relación entre creador y criatura, ¿verdad? Entre Dios y su pueblo, digamos. Y eso es a lo que viene Jesús a reclamar este pueblo para Dios. Y una de las maneras en que esto se expresa es sanando, haciendo que la enfermedad se vaya, como dice aquí en Deuteronomio 7. Así que esto es parte del quehacer, ¿verdad? Así llega el reino de Dios, ¿verdad? Así se manifiesta el reino de Dios, este reencuentro del ser humano con su creadora, de estar alejados, excluidos, volver a tener comunión con Él, como al principio. Continuamos. Entonces, 1:32. Ahora bien, el anochecer llegando a darse cuando se puso el sol. Esta es una expresión, en griego especialmente, es una expresión muy singular, peculiar, casi excéntrica de Marcos, ¿no?
la manera en que él redacta, tiene sus características que le distinguen, por así decirlo. El anochecer llegando a darse, quizá con eso era suficiente, pero él dice cuando se puso el sol, ¿verdad? Estaban trayendo hacia él a todos los que tienen algún mal y a los que están poseídos por un demonio. Por cierto, el anochecer, recuerden, ese día, todo ese día fue el Shabbat, ¿no? Y el Shabbat comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces fue el séptimo día, así que ya ha concluido el Shabbat y entonces por eso en la noche vienen, ya ha concluido el Shabbat. Después veremos otras referencias de, había ciertas regulaciones, ¿verdad? En el Shabbat, en el séptimo día, se puede hacer estas cosas y no se pueden hacer estas otras. Y así que Jesús está en esa zona, en ese terreno donde empieza a hacer algo que en la convención social no debería hacerse, pero él empieza a trascender esos términos y condiciones, porque él es esa figura, él es el más fuerte, el más poderoso, viene a restaurar, viene a reivindicar, viene a sanar, a curar. Y entonces trasciende esas convenciones que se habían adoptado. Pero en la noche, en el anochecer, ya habiendo terminado el Shabbat, ha comenzado ya el primer día de la semana, en otras palabras, traen a él, estaban trayendo hacia él a todos los que tienen algún mal y a los que están poseídos por un demonio. Son las dos actividades que nos ha descrito con suficiente extensión Marcos previamente, ¿no? Ah, ya nos dijo cómo sana cura a la suegra de Pedro y ya nos ha dicho cómo expulsó, echó fuera ese espíritu inmundo en esa persona que estaba allí en la sinagoga, ¿sí? Marcos ya nos ha explicado, ¿eh? Y así que esta se repite esta actividad que lleva a cabo Jesús. Vienen muchos, igual con algún desafío de salud, otros oprimidos, dominados por espíritus, y Jesús hace eso. Ya nos lo ilustró Marcos, ¿verdad? Y recordemos, al principio decía a su discípulo, en esto consiste pescar seres humanos, ¿verdad? Sanar, liberar. En esencia es eso, hacer que vuelvan a tener comunión con el Creador. En esencia es eso lo que está haciendo. Así que ya nos lo explicó, ya nos detalló Marcos en qué consiste esta actividad y Jesús la lleva a cabo. Y dice que estaba toda la ciudad o todo el pueblo reuniéndose por la puerta, juntándose, estaban ahí, posiblemente es la puerta de la casa de Pedro, ¿ah? Vienen, llegaron, ¿de dónde salieron? Corrió la voz de alguna manera y vienen todos ellos, ya ha terminado el Shabbat. ¿Y qué hace Jesús? Pues sí, cura y también echa fuera, ¿ah? Cura a muchos, teniendo varias clases de enfermedades, el término es amplio, ¿verdad? Hay un espectro de enfermedades y también a muchos demonios hecho fuera, ¿verdad? Es el término que vimos la semana pasada. Así que cura y sana. Y además, como lo vimos en ese episodio previo, cuando él en la sinagoga le dice a esa persona dominada por el espíritu, estate en silencio, ¿va? Y cállate, ¿va? Le dice así. Y luego puede decir esto otra vez a los demonios. No permitía hablar a los demonios, pues le conocían. También en el caso previo nos lo ilustró Marcos, ¿no? Le decían, sé tú quién eres, ¿no? ¿Sí? Sé tú quién eres, el santo de Dios, le decían, ¿no? Así que aquí solo tenemos una síntesis, un resumen de esta actividad que llevó a cabo Jesús. Se replica lo que él hizo, ¿no? Lo que él hizo en la sinagoga, lo que hizo en la casa de Pedro. Ahora son varios casos, varias incidencias, pero en esencia es lo mismo. Ya Marcos nos lo explicó, así que lo resume, lo abrevia y ya apreciamos y entendemos qué quiere decir con todo ello y además por qué lo hace Jesús. ¿Por qué lo hace Jesús? ¿No? Y eso es lo que vimos, es el texto previo. Marcos elabora cómo libera a esta persona de ese espíritu inmundo. Simplemente Jesús tiene que decir, sal de él, basta con su palabra, no tiene que hacer nada extraordinario, solo basta con su palabra. Y ya vimos que sanó, tomó de la mano a la suegra de Pedro y la enfermedad huyó. Se fue de ahí. Así que continuamos. 1:35. Así que imagínense, desde terminó el Shabbat alrededor de las 6 de la tarde, de ahí en adelante llegaron estas personas. ¿Cuánto tiempo duró esta actividad de Jesús? Y teniendo aquí a sus discípulos, ¿cuánto tiempo le tomó para atender a todas esas personas? No lo dice el texto, ¿ah?
pero lo que sí nos dice es que de madrugada, muy de noche, levantándose, o sea, imagínense esa jornada intensa de Jesús, todo ese Shabbat. En el Shabbat Jesús está haciendo la obra de restaurar, de reivindicar a la creación. Así que Jesús enseñó en el Shabbat, liberó a esta persona, sanó a la suegra, y ahora todas estas personas que llegaron, quizá tuvo un momento para descansar, por lo menos los discípulos también, ¿eh? Pero nos dice que de madrugada, levantándose, muy de noche todavía, levantándose, salió y partió hacia un lugar aislado o solitario. Y ahí estaba orando. Y aquí vemos esta primera referencia a este aspecto personal del quehacer de Jesús, ¿no? Todo este despliegue de poder, esta autoridad que exhibía, esta proclama pública, tiene esta contraparte, digamos, que no es visible a los demás, ¿no? Él busca un espacio, un momento, un lugar aislado, solitario, y lo que hace es orar. Y este es un extraordinario principio para todos nosotros, ¿no? La actividad pública que llevaba Jesús estaba sustentada, respaldada, nutrida, si se quiere, entre otras, por la oración, ¿no? De otros textos sabemos también que por la palabra, después de todo él enseñaba, pero está ahí crucial, decisivo en esta misión de Jesús es la oración. Y él procura ese espacio aislado, solitario, es decir, apartado de estas multitudes, si me permiten decirlo así. Él busca, él procura ese tiempo, ora, ora, es crucial, ¿eh? Esta actividad que le aguardaba ese día y los siguientes tenía que ser, digamos, anticipada, preparada por la oración. La oración. De ahí que la oración debe ser crucial en nuestras vidas, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, cualquiera sea la actividad, el quehacer al que nos ha llamado el Señor, cualquiera sea esa, la oración es crucial, hermanos. Y ese es el ejemplo de Jesús. Allí está Jesús orando, muy de madrugada, muy de noche. Y en esa circunstancia le busca ávidamente, le busca diligentemente Simón y quienes con él, y así solo dice el texto en griego, Simón y quienes con él le seguían, quienes con él estaban. Bueno, por eso lo puse así en la intervención, ¿verdad? Pero el texto en griego solo dice Simón y quienes con él, ¿verdad? Se presume quienes con él estaban. Ahora, cabe la posibilidad, como alguien ha dicho, ¿verdad? Que probablemente, es decir, no nos dice cuánto tiempo ha transcurrido desde que Jesús llamó a, a a Simón y a su hermano, ¿no? Cuántos días han pasado, pero entre ellos ya ha pasado el Shabbat, ya ha iniciado el siguiente día, y a lo mejor en los días previos se dieron cuenta que esta era la rutina de Jesús, ¿eh? Iba a un lugar y oraba, iba a un lugar y oraba, entonces ya saben a dónde ir a buscarlo, y ahí le encuentran, ya saben que Jesús, si no está aquí en la casa, muy temprano, es que probablemente salió y fue a orar. Y van y le buscan y le encuentran. Y le dicen, todos te buscan, ¿verdad? Todos ya llegaron otra vez a la casa y todavía es de madrugada, muy de noche. Y todos te buscan. Lo que indica la apremiante necesidad que había en ese lugar. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Dice, a ellos dirijámonos a otro sitio, a otro lugar. A los que tienen, dice el texto en griego, villas pobladas, ¿no? Villas urbanas. Es un término ahí compuesto. Jesús no solo quiere limitarse a Cafarnaúm, ahí donde vivía Pedro, quiere ir a toda esa región, a la región de la Galilea. Andaba por allí. Quiere que también otros se beneficien de su quehacer, de su ministerio, de su misión, porque dice, de modo que también ahí proclame, ya que para esto salí fuera. Um, um, es interesante cómo lo dice Jesús, ¿verdad? Para esto salí fuera. Es una referencia, quizá el sentido inmediato es que salió fuera de la casa de Pedro, ¿verdad? Salió a orar y entonces para esto salió, ¿verdad? Porque se prepara, se alista para el día y todo el trabajo que habrá que hacer. Esa es una manera de entenderlo y es adecuada, pero otra también, viendo la manera en que lo ha enmarcado Marcos en esta visión, el hecho de que para esto salí fuera, es como se parece un poco al Evangelio de Juan, ¿verdad?
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero antes el verbo se hizo carne, el verbo se humanó, ¿ah? El verbo se encarnó. Y puede que haya también esa referencia, para esto salí fuera, dejó ese espacio suyo y vino a estar entre nosotros, ¿eh? Hay esta apremiante urgencia, ¿verdad? Y Él viene a reivindicar el reino de Dios, a hacer que las criaturas vuelvan a tener comunión con su Creador. Una y otra vez ese tema. Quizá también hay esa, esa posibilidad al apreciar esa frase. Para esto salí fuera, para esto dejé ese espacio y vine a estar con ustedes, entre ustedes, para hacer que vuelvan al Creador. Así que fue proclamando en las sinagogas por toda la región de Galilea y a los demonios echando fuera. Y aquí tenemos otra vez la combinación proclamando y echando, y el anterior era sanando, curando y echando fuera demonios. Así, esas eran las actividades de Jesús, ¿eh? Llegar a un lugar, enseñar, sanar o curar, liberar a las personas de estos. Era parte de este mensaje, el Evangelio de Dios, el reino de Dios ha llegado y así se expresa, así se manifiesta, pero ya vimos por qué. Símbolo, una señal, una manera de comunicar que en efecto alguien, la presencia de Dios y que esas personas vuelvan a Él, tengan comunión con Él. Entre otras es eso, ¿verdad? Esa era la prerrogativa divina. Yo soy quien te cura, yo soy quien te sana, ¿verdad? No voy a hacer que la enfermedad dé media vuelta y se vaya de ti, ¿verdad? Un signo, una señal de ese reencuentro, esa reconciliación de la criatura con su creador como al principio, como hemos estado viendo. Así que esta es la actividad que lleva a cabo a Jesús. Continúa con esta sumisión y ahora enmarcado de esta manera: para esto salí fuera, para esto salí fuera. Y bueno, ahí está toda esta región de Galilea en el mapa, esa zona al norte ahí apreciamos, sí, esta zona de Galilea. Mm, ah, y como decíamos, en realidad esto es lo que nos indica Marcos, justamente Marcos. Llegó el momento, así que Jesús fue a toda la región de la Galilea proclamando el Evangelio de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo, se ha acercado el reino de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y así estamos viendo cómo llevó a cabo Jesús esta proclama. Ese era su mensaje. Así que nuevamente nos recuerda eso, este evangelio. Y entonces, en esta actividad suya de Jesús, en este andar por allí en la Galilea, recorriendo todos estos lugares, los varios que hay aquí, de acuerdo a este mapa, perdón, todos los que se encuentran por ahí en la región. Marcos no nos detalla, no nos precisa el itinerario. Bueno, fue a tal lugar, fue a este otro lugar, etcétera. Simplemente ya vimos, en qué consiste a grandes rasgos. Ya Marcos retrató o dibujó para nosotros en qué consiste la misión de Jesús. Va a enseñar, va a sanar, a curar, son las implicaciones, va también a liberar personas de espíritus, pero todo está enmarcado en esta misión, ¿va? Restaurar, reivindicar ese orden creado por Dios. Pero entonces nos presenta este evento, dice 1:40, en ese andar de Jesús por esa zona, viene hacia él, le aborda una persona, un leproso, ¿eh? Y por cierto, la lectura de Hechos 10, la manera en que Pedro explica a Cornelio el ministerio de Jesús, tenía esos dos componentes, perdón, solo me regreso a esto, ¿ah? Ah, ah, tenía esos dos componentes. Jesús proclamaba, Jesús sanaba a aquellos oprimidos por el diablo. Así lo pone Hechos 10:40, así lo resume, sintetiza Pedro, ¿ah? Así describe para otros el ministerio de Jesús. Y ahora... Y ahora aquí es donde hace sentido nuestra primera lectura, también algo extensa. Levítico 13, Levítico 14 establecen todo este procedimiento para aquellas personas diagnosticadas con esta condición, alguna condición de su piel. Se usa este vocablo lepra, ¿no? Lepra. Así que 1:40, en ese andar de Jesús con sus discípulos, proclamando el Evangelio, sanando, curando, liberando, le aborda esta persona, un leproso, y le implora, se arrodilla ante él y le dice: si quisieras. De hecho, en griego, en el texto en griego, la construcción gramatical de esa expresión en griego
usa lo que se llama el modo subjuntivo. Y el modo subjuntivo, en contraste con el indicativo, y perdón que use estos términos así, pero simplemente el modo indicativo refiere a una situación real, ¿no? A una situación real. A, el modo subjuntivo se refiere a una situación potencial que puede ocurrir o no en el porvenir, en el futuro, ¿va? Y así está escrita esa expresión en griego. Usa el modo subjuntivo. Así que esta persona se acerca. Recuerden, esta persona, por lo que leímos en Levítico 13, Levítico 14, tiene lepra. Tan solo el hecho de tener lepra, primero, le hace impuro. Le hace impuro. No puede ingresar al tabernáculo, o en ese tiempo no puede ingresar al templo. Está excluido, está marginado. Y esa marginación se intensifica porque además es una marginación social, no puede convivir con otros seres humanos. Así que por eso anda por allí, en esa zona, no nos dice. Y es cuando Jesús anda quizá de poblado en poblado, de villa en villa, y en una de esas zonas le aborda a esta persona. Ha escuchado de alguna manera de Jesús y se acerca con él. ¿Verdad? Ha escuchado que Jesús sana. Quizá ha escuchado de la historia de la Sagrada, pero ha escuchado que Jesús libera a personas de espíritus impuros. ¿Ya? Y entonces él se pregunta, ¿verdad? Eso solo es especulación mía, ¿verdad? Pero quizás, bueno, ¿será capaz que esta persona pueda no solo curarme, ¿verdad? Pueda purificarme, pueda hacer que deje de ser un ser marginado socialmente, excluido de la presencia de Dios? Literalmente, esa persona no podía ingresar al templo. Como lo vimos en Levítico 13, Levítico 14, se plantea esas preguntas y por eso viene, le aborda, le implora, se arrodilla y le dice en modo subjuntivo, es una posibilidad que le plantea, no es un hecho todavía, en el lenguaje de él es una posibilidad. Si quisieras, si desearas, serías capaz de limpiarlo, ¿no? Quizá, quizá puedas, quizá no. Pero ¿qué tal si sí, va? Es lo que comunica esa frase en modo subjuntivo. Es una posibilidad. Jesús no se ofende, ¿eh? No se ofendió de que le planteen una posibilidad, ¿no? Más bien, siente compasión, ¿no? O si refraseamos, tiene lástima de esta persona. Y no hace nada, ¿no? Objeta. Quizá los otros alrededor que venían, cuidado, Jesús, esta persona es un leproso, ¿eh? Cuidado, simplemente él siente compasión, ¿va? No le molesta que le planteen esa posibilidad, ¿va? Simplemente lo que hace es, siente esa compasión y procede a la acción, ¿va? Estira la mano de él, está hablando de Jesús, y lo toca, ¿va? Si hay algo que no debería hacer alguien era tocar a un leproso, porque si lo tocaba, corría el riesgo de infectarse por un lado, por otro caía en la condición de impuro o inmundo, ¿verdad? Y tenía, por eso el sacerdote, si uno leyera todo Levíticos 13, Levíticos 14, el sacerdote que ausculta, digamos, que revisa el caso de una persona, si en algún momento el sacerdote, por esa actividad misma, él también quedaba impuro y tenía que hacer algo para después recuperar esa condición de pureza, por así decirlo. Así que esto es lo que implica para Jesús, pero él, repito, bajo todo ese marco teológico que nos ha presentado, marco sobre el quehacer, la actividad de Jesús, pues él viene a trascender justamente esa condición que excluye, que margina, ¿verdad? De hecho, este es el caso extremo, ¿no? Una persona leprosa no puede ingresar al templo, ahí que simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo, no puede ingresar por su. Segundo, no puede convivir con otros seres humanos, tiene que vivir fuera de la comunidad, ¿no? Doble marginación. Y allí en esa marginación, esa doble marginación, lo encuentra Jesús, lo aborda, lo toca y le dice, quiero, si quisieras, ¿verdad? Esa es la posibilidad. Y él dice, quiero, ya es un hecho, ¿verdad? Ya es el modo indicativo, es algo factible, es algo real. Quiero, o deseo, o estoy dispuesto, y además da la orden, ¿no? Sé limpio. Y otra vez tenemos este lenguaje, ¿no? Se apartó, se fue de la lepra, o en el lenguaje de Deuteronomio, ¿va? Dio media vuelta la enfermedad y se fue. Así también se fue la fiebre de la madre de la suegra de Pedro, y ahora esta lepra se va, se da la media vuelta, se va. Y fue limpiado, fue purificado.
Y si leemos, volvemos al texto de Levítico 13 y Levítico 14, ¿cuáles eran las implicaciones? Quien sancionaba, quien auscultaba, quien revisaba a una persona y determinar si era o no leproso, y si lo era, qué tenía que hacer, o si ya no lo era, entonces qué tenía que hacer. Ese era un sacerdote y en un sentido, Jesús aquí está ejerciendo esas responsabilidades del sacerdote. No solo eso, fue limpiado, fue purificado y según el procedimiento de Levítico 13 y Levítico 14, para declarar a alguien purificado o limpiado, tenía que ir al templo y hacer un sacrificio y finalmente que fuese determinado o dictado que él ya era purificado o limpio. Todas esas funciones las absorbe Jesús, las hace suyas, ¿verdad? Ya esta persona no tuvo que ir al templo. Jesús es ese sacerdote, Jesús es ese templo, y él ahora, de hecho, eso es un tema que va a desarrollar el Evangelio, ¿va? Lo redundante que se vuelve el templo, la institución como tal, ¿va? Ya no es necesario ir al templo, ya no es necesario incluso este sacrificio, basta con lo que haga Jesús en nosotros y por nosotros. Eso es suficiente, ya no es necesario el templo. ¿Va? De ahí que este evangelio, lo veremos en su momento, ¿va? Termina con la última semana de Jesús en Jerusalén, entre otras indicando, ¿va? Esto que ven no quedará piedra sobre piedra, ¿va? Ya no va a ser necesario por lo que yo soy, dice Jesús. ¿va? Y así también, ya no hay necesidad de otro mediador, es Él directamente con esta persona, no se requiere del sacerdote, Él lo purifica, Él lo limpia. ¿va? Así que puede estar en la presencia de Dios y puede nuevamente interactuar socialmente con otros, con los suyos, por lo menos, ¿no? Pero con otros. ¿Ah? Ese estigma social de repente ha desaparecido. Y esto es lo que ocurre. Allí, yendo de pueblo en pueblo, no nos dice exactamente en dónde ocurre, pero es en las afueras, ¿ah? Allí en el territorio donde vivía esta persona doblemente excluida. Allí ocurre esto extraordinario. ¿ah? Y esta acción anticipa eso. ¿ah? El templo es redundante, el sacerdote también es redundante. Él es ahora el sacerdote. De hecho, en la terminología de Dios, él es el jefe de sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote por excelencia para nosotros. ¿no? Así que esto es lo que está ocurriendo ahí. Esto es parte de esa visión que nos presentó Marcos, ¿verdad? De este que viene a restaurar ese orden creado por Dios. Así que esto es lo que ocurre, ¿verdad? Había exclusión, ahora vuelve a haber comunión. Y Jesús habla a esta persona, dice así, ese es el lenguaje que utiliza, ¿no? Advirtiéndole seriamente, inmediatamente le echó fuera, ¿eh? De donde estaban en ese lugar, lo forza a ir, tiene que ir ahora de donde se encontraba allí en Galilea, tenía que ir hacia Jerusalén, ¿va? Como lo estipulaba Levítico 13 y 14. Tiene que ir al lugar donde otros le van a declarar puro. ¿va? Eso es un tanto irónico. Le echa fuera porque tiene que ir y tiene que incrustarse en la sociedad, tiene que ingresar otra vez a la sociedad. Y dice, observa, presta atención, con ninguno nada digas, más bien avanza tú mismo, muéstrate al sacerdote y trae o presenta lo concerniente a la purificación tuya. Eso que leímos en Levítico 13, Levítico 14, tenía que hacer eso, la cual ordenó, prescribió Moisés. Para testimonio, para prueba, para evidencia a ellos. O sea, le iban a ver, eras leproso, ya no eres leproso, algo pasó, cómo ocurrió, quizá le iban a hacer las preguntas, pero bueno, ya te podemos declarar que no eres leproso, ¿verdad? Ya estás dado de alta, ya no tienes esa condición, aquí está tu documento, tu certificado, como así haya manejado, ¿verdad? Eso era lo que le estaba proponiendo Jesús, pero dice que quien salía, esa persona, comenzó a proclamar sobremanera y a difundir el relato. Esa historia suya la empezó a comunicar, ¿ya? Pasó la voz. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Esta es la ironía. ¿va? Si él, que era marginado, o, tenía que vivir fuera de las comunidades, no podía ingresar al templo, tenía que ahora es Jesús, a consecuencia de ello, quien vive fuera de las comunidades, no puede entrar ya a los lugares, a las ciudades, a los pueblos, abiertamente. ¿Por qué? Porque vienen a él estas personas. Termina el pasaje con una nota de ironía, si se quiere. ¿va? En ese sentido, una buena ironía, desde luego. ¿va? O sea, Jesús ya no puede entrar porque ya se corrió la voz. La historia de esta persona corrió, ¿va? Se sabe, Jesús sana.
Jesús cura, ¿verdad? Jesús libera a personas de espíritus oprimidos y lo que es más, algo extraordinario, Jesús también hace que estas personas marginadas doblemente pueden volver a tener comunión con el Creador, pueden volver a tener interacción social, pueden estar sanas, plenas, completas. ¿Quién es pues Jesús? Y claro, las otras implicaciones es, algunos se empezarán a preguntar, bueno, ¿y si esto es con Jesús? Ya no se requiere el templo, ya no se requiere a un sacerdote, es un nuevo orden el que trae Jesús, el que llega con él. Así que, en conclusión, hermanos, hermanas, Marcos nos presenta una muestra de la proclamación, enseñanza y liberación de Jesús, todo ello enmarcado en la visión previa del más fuerte o poderoso. Con detalle ha presentado una liberación de un espíritu impuro o demonio y ahora presenta con cierta extensión la sanidad de la sogra de Pedro como el de un leproso. Y hemos visto las implicaciones. Las implicaciones de este último acto, suplantar al sacerdote y el templo, serán temas que elaborará más dramáticamente el Evangelio. Eso va a ir surgiendo, va a ir acentuándose y lo que eso implica para el status quo, allí especialmente en Jerusalén. Bueno, algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy: la opresión de espíritus impuros y la enfermedad, por ejemplo, fiebre o lepra, son signos de un orden creado que ha sido trastocado por nuestra pretensión añeja, antigua, de ser como Elohim. Somos Adán, somos seres humanos y pretendemos ser lo que no somos, ser Elohim. Esa fue la propuesta de ese ser siniestro a esta pareja y siguieron esa propuesta y tuvo estas consecuencias terribles, ¿verdad? A sugerencia de un siniestro personaje, el adversario, ese fue en ese caso. ¿Qué signos vemos en nuestro actual entorno que comunican esa fractura, ese deterioro del orden creado por Dios? Porque eso hará evidente que se requiere el reino de Dios aquí, ¿verdad? Se requiere que Jesús se manifieste, haga lo suyo, restaure, libere, sane, cure. Jesús sana y libera porque desea para nosotros una vida de plena comunión con nuestro Creador. Es el sentido de nuestras oraciones al pedir por sanidad y liberación. Esa es la implicación, la teología que nos plantea este relato. Sí, oramos porque el Señor nos cure de la fiebre o de nuestra condición epidérmica, pero ¿cuál es la intención? Dice Marcos que es más allá que eso. En última instancia, lo que se desea con esa salud, con esa liberación, es tener comunión con el Creador como al principio. Ese es, en esencia, lo que está moviendo. Finalmente, proclamamos a otros lo que Jesús ha hecho en nosotros, como esta persona doblemente marginada, ¿no? Contó a otros, ¿no? Y eso tuvo sus efectos en el ministerio de Jesús, ¿no? Para bien uno puede decir, pero eso no se contuvo, ¿eh? Habló, comunicó a otros lo que dijo. Bueno, gracias hermanos por su atención.